Les damos la bienvenida a la Mobile Week Barcelona 2022 y muchas gracias por estar a esta sesión llamada Diseñar un Internet para futuros más igualitarios. Esta sesión va a estar a cargo de Charlotte Webb y no voy a hacer ningún spoiler, pero sí que puedo garantizar que es una sesión muy prometedora y una sesión que nos va a hacer reflexionar sobre lo relevante que es la manera en que diseñamos este mundo online para poder conseguir un futuro digital más sostenible y más justo. Me llamo Cristina Colom y trabajo en la Mobile World Capital Barcelona Foundation. Trabajamos en conjunto con el Ayuntamiento de Barcelona por el bien de la ciudadanía y la tecnología. El ministro digital de Taiwán, que se define como hacker civil, siempre cita algo que quería incluir aquí y dice: durante demasiado tiempo, la ciudadanía se ha acercado a la tecnología, pero ahora es el momento de que la tecnología sea quien se acerca a la ciudadanía. Y eso es lo que queremos hacer en la Mobile Week. Tenemos reflexiones, debates, diálogos, charlas como la de Charlotte en la sesión de hoy, entre otras cosas. Y hoy tengo el placer y el honor de invitar a esta Mobile Week Barcelona 2022 a Charlotte Webb. Charlotte Webb es cofundadora de Feminist Internet, un colectivo que pretende, pues, de alguna manera promover la igualdad en Internet y educar y dotar a la gente de conocimientos. También es profesora en el Creative Institute de la Universidad de las Artes de Londres y allí ha dado forma a un programa de máster en Internet. Así, de hecho, muchos la conocen por ese máster. Ha trabajado con distintas organizaciones como Plan International, el Goethe Institute, donde ha codiseñado una serie de talleres para algunas de las empresas tecnológicas más importantes y también para organizaciones de la sociedad civil para hablar sobre la violencia de género. Asimismo, ha desarrollado un curso de 4 semanas online, cómo diseñar un chatbox feminista, y en ese curso pues ya ha conseguido reunir a más de 5.000 participantes y el Evening Standard la nominó como una de las personas más influyentes en la ciencia de la tecnología en Londres en 2018. Además, ha aparecido en numerosas ocasiones en la prensa internacional. La pueden seguir en Twitter, en Feminist Internet, pero escuchemos ahora lo que nos tiene que contar en este webinario. Sí que queremos decir que el desarrollo de Internet está avanzando muy rápidamente y no sorprende a nadie que también está avanzando mucho para los usuarios. De hecho, en enero de 2022, 4.950 millones de personas están conectadas a Internet. Eso quiere decir que es un poco más del 62% de la población mundial. De hecho, cada vez más personas dependen de Internet, pues para el trabajo, para ser productivos, para hacer negocios, para entretenimiento, para interaccionar. Debemos darnos cuenta de la importancia que tiene un diseño de Internet de manera que no dejemos a nadie atrás. Siempre decimos que queremos una sociedad más inclusiva, menos discriminatoria y un espacio online que sea así. Y eso es lo que queremos que pase. Muchas veces hay historias que se convierten virales, que tienen discurso del odio. Hay muchas cosas que pasan online. Y de hecho eso de alguna manera es un espejo de quiénes somos como sociedad. Charlotte, de hecho siento que el trabajo que tenemos entre manos es enorme, así que te pedimos que nos enseñes ese lado bonito del futuro que conseguirá que seamos más igualitarios. Antes de escuchar los comentarios de Charlotte, quería comentar que pueden compartir sus comentarios en menti.com. Así que si entran en www.menti.com e introducen el código 71151816, podrán entonces plantear sus preguntas. Ya sin más dilación, Charlotte, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, pues qué presentación tan bonita, la verdad. Soy muy fan de la cita que has comentado, así que creo que es un buen inicio para esta charla, ¿no? Donde hablaremos de ciudadanía y de las maneras en que las comunidades pueden rediseñar el Internet.
Así que, bueno, espero que ahora se pueda ver mi pantalla. ¿Se ve? Sí, la veo perfectamente, Charlotte. Estupendo, Cristina, gracias. Bien, pues muchísimas gracias a todo el mundo que está en esta sesión. La verdad es que estoy muy emocionada de estar aquí y espero que todo el mundo haya tenido una gran semana en la Mobile Week Barcelona. La verdad es que yo paso bastante tiempo pues criticando, ¿no?, un poco todos los problemas que hay en Internet. Pero quería empezar esta presentación dejando algo claro, y es que me encanta Internet, amo Internet. Sin duda agradezco mucho las grandes cosas que ha hecho pues, para permitir que conectemos los unos con los otros, para aprender, para experimentar, para que podamos viajar a distintos sitios a través de la imaginación, para poder llevar a cabo distintos y nuevos tipos de trabajo, de negocios, de juegos, establecer nuevas relaciones. La verdad es que es un fenómeno increíble el Internet. Y por esos motivos digo que amo Internet, que me encanta Internet. Y de alguna manera siento que Internet me devuelve parte de ese amor, de alguna manera, pero la verdad es que no estaríamos aquí hablando de cómo diseñar un Internet para futuros más igualitarios si de alguna manera Internet no funcionara bien, si no estuviera algo roto. Y muchas veces, pues esto me lleva a reflexionar. Y es que creo que hay muchas promesas no cumplidas con Internet, ¿no? Un poco, pues, por ejemplo, se nos prometió en los 90, ¿no?, cuando empezaba Internet, que el ciberespacio era un lugar independiente. John Perry Barlow fue quien introdujo esta idea y decía que, pues de alguna manera Internet debería ser un lugar, un espacio libre del control del gobierno. Y si pensamos en esa promesa o idea original, nos damos cuenta de que ahora mismo nos encontramos en una situación donde en realidad las empresas tienen el control. ¿Sí? De hecho, muchas veces los gobiernos incluso son los que legislan las empresas que controlan Internet. Y de alguna manera, por ejemplo, tenemos a la Unión Europea que ha introducido la ley del mercado digital, una ley innovadora que también de alguna manera reduce o limita el poder de las grandes empresas tecnológicas para monopolizar el mercado, y estamos agradecidas por esas políticas. En ese sentido, la Unión Europea está tomando la delantera. También me parece interesante, ¿no?, ver la intervención de los gobiernos. También creo que hay otra promesa que no se ha cumplido, la promesa de las plataformas y los servicios gratuitos. La verdad es que cuando las redes sociales de las empresas empezaron a seguirnos, a dirigirnos los anuncios en función de nuestro perfil, pues ahí yo creo que Internet iba a colapsar. Luego también hay otra promesa, ¿no?, la de un objetivo que hubiera una inteligencia más inteligente, basada en inteligencia artificial. Pues tal como vemos los sistemas algorítmicos que perpetúan estereotipos de género, de sexismo, pues no se ha cumplido. Luego también estaba la promesa del anonimato, poder experimentar con nuestra identidad online. Pues eso no se ha cumplido porque las plataformas de alguna manera nos piden que relacionemos nuestra identidad en el mundo físico real con la identidad en el mundo online para poder hacer un perfil de nosotros y sacar información. Obviamente, creo que Internet nos ha dado muchísimas oportunidades para hacer distinto tipo de organizaciones, activismo, campañas, y sin duda aplaudo esa imagen que nos ha dado Internet. Ahora bien, no hay un acceso igualitario en Internet en todo el mundo y de alguna manera los más poderosos del mundo pueden controlar distintos procesos políticos, y tenemos que tener en cuenta que Internet no tendrá libertad política si el mundo real, no el mundo de Internet, no digo que Internet no sea real, pero me refiero al mundo en carne y hueso, si no hay esa independencia política, pues Internet tampoco la tendrá. Por eso creo que cuando alguien no cumple una promesa, independientemente de lo grande o pequeña que sea esa promesa, pues eso de alguna manera hace tambalear los cimientos de una relación. Y todos y todas tenemos algún tipo de relación con Internet. Por eso hoy quería dedicar un poco de tiempo a pensar, cómo queremos que sea esa relación con el Internet y cómo de alguna manera las personas creativas del mundo están reimaginando las tecnologías de Internet y construyendo nuevas tecnologías con una nueva visión. Entonces, como comentaba Cristina, soy una de las cofundadoras de un colectivo llamado Feminist Internet. Entonces, muchas veces
Pienso sobre Internet y en cómo podemos hacer que la tecnología incluya la perspectiva del feminismo, ¿no? Porque creo que ese es un vehículo muy útil para pensar sobre la sociedad y la tecnología. Pero bueno, eso es un poco mi rollo, ¿no? Como yo lo veo. Creo que hay muchas maneras de pensar en la tecnología, pero sí que quisiera dedicar unos minutos a compartir a qué me refiero a esta visión feminista en la tecnología. El, el invierno pasado iba por mi calle andando y hacía muchísimo frío. A ver, vivo en Inglaterra, ¿eh? Entonces imaginen. Y vi pues como escarcha que había encima de muchas telarañas en distintas vallas también que había a lo largo de la calle. Y hay algo que me sorprendió y es como las estructuras de estas telarañas se hicieron visibles pues por esa escarcha, esa helada. Y ahí se revelaron pues distintas arquitecturas que normalmente no habría visto durante el día si no hubiera habido esa escarcha. Y la verdad es que me pareció una metáfora muy útil, muy bonita para hablar de prácticas feministas. De hecho, ahora cuando pienso en estas prácticas, pues pienso en esta escarcha, ¿no? Que de alguna manera tenemos estas redes tecnosociales que revelan distintas arquitecturas e infraestructuras y desequilibrios de poder que encontramos en Internet. Por eso a mí me parece muy útil esta metáfora y de hecho cuando empezamos a hablar de construcciones de género en los sistemas tecnosociales y pensamos en las injusticias que reproducen esos sistemas, pues identificamos muchísimos problemas. Y bueno, esta es la parte un poco deprimente que quería compartir, ¿no? Estos son algunos problemas que están relacionados pues con el género. El primero tiene que ver con el acceso. En todo el mundo hay un 21%, es decir, los hombres tienen un 21% de probabilidades más de estar conectados a Internet que las mujeres. Y esto aumenta hasta el 52% en los países menos desarrollados. En cuanto a abuso, bueno, pues las mujeres tienen 27 veces más posibilidades de sufrir acoso que los hombres. Y sobre todo también para las mujeres de color y las personas no binarias. Entonces, bueno, muchas veces cuando vemos abuso en las relaciones, la tecnología está implicada y podría ser, pues, por ejemplo, las cerraduras inteligentes, ¿no? Los smart locks, los dispositivos inteligentes o, por ejemplo, el stalkerware. De hecho, por ejemplo, durante la pandemia en el Reino Unido, ha habido un 93% de aumento en el uso de apps de spyware. Y además, en el sector tecnológico también vemos una gran desigualdad de género. De hecho, por ejemplo, la presencia de mujeres es bastante baja y las tasas de retención de mujeres pues, son bastante bajas. Además, también hay discriminación por motivos culturales, ¿no? De hecho, bueno, muchas veces encontramos sistemas algorítmicos, pues por ejemplo, que también hacen esta discriminación, pues anuncios de empleos tecnológicos que solo se dirigen a mujeres o que quizás tecnologías de reconocimiento facial que no reconocen las caras de las mujeres. Por otro lado, también hay pues una censura sexista de los cuerpos de mujeres y personas no binarias. De hecho, tenemos una situación muy común, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues a un artista adulto que, bueno, le quitan su foto de Instagram por mostrar una parte de su cuerpo, pero no se eliminan posts con discurso de odio. Asimismo, también vemos representaciones sexistas en los propios dispositivos, pues por ejemplo, la voz sexy de los robots o por ejemplo, pues Siri, ¿no? Que suele ser una mujer. Estos solo son ejemplos de problemas basados en el género, pero como decía, el feminismo también consiste en poder, ¿no? No solo consiste en hablar de género. Y hay muchas formas de opresión. Hay algo, de hecho, que me ha parecido muy útil para pensar bien en este tema, es el concepto de la matriz de la dominación de Patricia Hill Collins, que es autora de un libro titulado Pensamiento feminista negro, conocimiento, conciencia y políticas de empoderamiento. Y bueno, este concepto del que nos habla, esta matriz de la dominación, nos muestra distintos tipos de opresión que de alguna manera se interseccionan las unas con las otras y crean pues unas situaciones de discriminación respecto a distintas personas. Tenemos, por ejemplo, la supremacía blanca, el colonialismo, el capitalismo y el heteropatriarcado. Dicho esto, si queremos pensar en un Internet más igualitario para todo el mundo y queremos diseñar este Internet, tenemos que tener en cuenta estas formas de opresión y no solo fijarnos en uno de los ejes.
Por eso quería dar algunos ejemplos de cómo estas cuestiones de género a las que me he referido, pues de alguna manera se convierten en algo mucho más complejo cuando las pasamos por la lente de esta matriz de la dominación. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de abuso online, bueno, pues sabemos que las mujeres tienen muchas más probabilidades de sufrir este abuso, pero ¿cómo afecta la supremacía blanca también a esto, ¿no? ¿Cómo afecta el tema de la raza? Bueno, pues según la asociación Ending Violence Against Women, las mujeres de color, las mujeres negras, tienen un 84% más de probabilidades de recibir tweets problemáticos o abusivos que las mujeres blancas. Y durante la pandemia también el abuso contra mujeres y personas no binarias aumentó un 46% y un 50% en el caso de mujeres negras y personas no binarias, ¿no? Entonces, por eso hablamos de este abuso online. Y las consecuencias de este abuso es que las mujeres negras y otras mujeres de color pues se ven silenciadas, se ven dañadas y se ven pues que no se les permite acceder a todo Internet. Por eso, si queremos tener un Internet más igualitario o más bien una sociedad más igualitaria, tenemos que abordar estas cuestiones. Pensemos ahora en el problema del abuso online y cómo esto tiene que ver con el capitalismo. De hecho, la informante que delató a Facebook, Frances Haugen, reveló que las prácticas empresariales de Facebook promovían el discurso del odio, dañaba la democracia y que incluso estaba pues, rompiendo nuestras sociedades. De hecho, vemos que el modelo empresarial de las grandes redes sociales pues tienen ingresos por publicidad, ¿verdad? Y muchas veces lo que pasa es que el odio vende, crea ingresos. Y estos posts, por ejemplo, tienen mucho engagement, la gente interactúa mucho con estas publicaciones, tienen más clics y eso lleva a más publicidad. Entonces, al final, lo que pasa es que las empresas de redes sociales y grandes tecnológicas no tienen un incentivo para acabar con este odio, porque eso supondría menos ingresos. Así que algo que parece un problema de género, ¿no? El abuso online, que es horrible para las mujeres, al final va más allá, tiene que ver también con el supremacismo blanco y con el capitalismo. Y en un contexto más amplio, si pensamos en todo esto, hay más cosas. Tenemos que entender que las grandes empresas tecnológicas están profundamente relacionado con el capitalismo. Es algo que tiene que crecer, tiene que generar más y más ingresos, más beneficios para existir. Entonces, sabiendo esto, el Instituto de Estudios Políticos de Reino Unido durante la pandemia reveló los siguientes datos, que la riqueza combinada de todos los billonarios de Estados Unidos aumentó un 70% y que las 5 personas más ricas de ese país, que obviamente pues trabajaban en temas tecnológicos, vieron un incremento de su riqueza de un 123% de su riqueza, hasta 779.000 millones de dólares. Entonces, vemos que en el mundo hay gente que sufre pues, por terribles pérdidas económicas, por desempleo, por enfermedad, por desigualdad. Muchísima gente sufre de esto, pero los más ricos del mundo no dejan de enriquecerse segundo tras segundo. Y ese es el contexto en el que tenemos que entender todo esto que comento de las desigualdades en Internet. De hecho, fijémonos en el tema de la desigualdad en el sector tecnológico a través de esta matriz de la dominación a la que me refería. Es posible que hayan oído hablar de Timnit Gebru, que bueno, es una experta informática, inteligencia artificial muy influyente, a la que Google despidió cuando ella escribió un artículo académico, de hecho fue la coautora, donde hablaba de sesgos y de cómo pues también había racismo institucional en la empresa, ¿no? De hecho, ella indicó que las mujeres negras tenían una de las peores tasas de retención en el sector tecnológico y habló así pues, de este racismo institucional en la empresa, pero también en el sector tecnológico en general. No se refería solo a que hubiera una falta de diversidad, sino que al final consistía en poner de manifiesto cómo las grandes empresas tecnológicas se construyen en los cimientos de esta supremacía blanca. Y esto, bueno, pues tenemos que acabar con ello, porque de alguna manera las consecuencias del racismo institucional y este supremacía blanca en el sector tecnológico, pues son nefastas para la sociedad. No solo permiten que haya estas formas de opresión, pero también permite crear tecnologías que crean el mismo tipo de opresión, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay muchos sistemas algorítmicos que se ha demostrado que son racistas, que de alguna manera exacerban la injusticia racial y que de alguna manera pues, también crean sesgos para el sistema judicial.
bueno, pues distintas situaciones que afectan al día a día de las personas. Dicho esto, tenemos que pensar quién sería el responsable de abordar estas desigualdades. ¿Las grandes empresas tecnológicas? ¿Los gobiernos? ¿Nosotros? ¿Nosotras? Bueno, pues creo que de alguna manera ya tenemos claro que las grandes empresas tecnológicas no tienen incentivos para abordar estos problemas. Y bueno, eso está claro. Pero ¿qué pasa con los gobiernos? ¿Cuál es su postura? Pues también me he referido a la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, ¿no? Que es una legislación estupenda y me parece fenomenal que la Unión Europea esté tomando la iniciativa de alguna manera, cuestionar el monopolio de las grandes empresas tecnológicas. En cualquier caso, hay un artículo en el Guardian que es muy interesante y está el enlace ahí abajo, un enlace escrito por John Norton, que es profesor en una universidad de Reino Unido, donde el autor explica que estas grandes empresas tecnológicas tienen muchísimo más poder que los gobiernos, porque pueden arrebatar una plataforma, ¿no? Pueden arrebatarle la voz a los políticos, pensemos en el caso de Donald Trump y Twitter. Luego, además, bueno, si no les gusta pues legislación que simplemente las redes sociales y estas grandes empresas pueden decir, bueno, pues me voy, ¿no? Pensemos en el caso de Australia y Facebook, cuando Facebook dijo, no me gustan las leyes que el gobierno australiano propone, pues si salen adelante nos iremos. Luego, además, los servicios de seguridad de los gobiernos, pues básicamente se basan en estas grandes empresas tecnológicas, ¿no? El de la CIA o el MI5 británico, pues todos estos utilizan la infraestructura en la nube de Amazon. Por eso, si hay una legislación pues que sea de alguna manera bastante severa para una empresa de la que dependes, pues no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, pues nos parece interesante pensar en hasta qué punto los gobiernos tienen algo que hacer o algo que decir, ¿no? Sí que es verdad que esta ley de mercados digitales existe en la Unión Europea, pero en Estados Unidos la cosa no es tan prometedora. Y ahora hablemos de nosotros, de las personas, de los colectivos. ¿Cuál es nuestro papel? Bueno, pues creo que a veces es un poco injusto cuando se hace demasiado hincapié en el papel que tienen las personas a título individual, pues un poco para ver lo que pueden hacer, porque muchas veces lo que pasa es que resistirse a estas grandes empresas tecnológicas es imposible. Ahora bien, sí que creo que tenemos una responsabilidad hacia nosotros, nosotras mismos, y es que tenemos que hacer con lo que nos sentimos cómodos. Porque si no hacemos cosas con las que nos sentimos cómodos, pues entramos en esta disonancia cognitiva, ¿no? En la que pensamos que actuamos de una manera, pero no va en consonancia con la manera en que nos sentimos y la manera en que pensamos. Entonces, por ejemplo, digamos que decidimos dejar de comprar en Amazon. Bueno, pues obviamente eso no va a suponer una disrupción enorme, por ejemplo, en la computación en la nube de Amazon, ¿no? Pero sí que de alguna manera, bueno, pues va a cambiar un poco la manera en la que yo interactúo con distintas empresas y cooperaciones. Otro ejemplo, si paso de WhatsApp a Signal, yo sé que eso no va a significar el colapso de Meta, pero quizás me ayuda a sentirme pues más segura en mis comunicaciones o, no sé, quizás permite que sienta que mis mensajes pues no los van a leer tanto las grandes corporaciones, ¿no? Corporaciones con las que no me siento cómoda. Entonces, la verdad es que no hay un grupo único o una persona única que pueda abordar esta situación, estas injusticias. Eso está claro, eso es así. Pero sí que creo que es un error pensar que no podemos hacer nada de nada. Y la verdad es que me encanta ver pues, a los activistas, personas creativas, a las ONGs, el mundo académico y a otros actores, pues pensando en otros internets alternativos, otras maneras de ver Internet. Y eso me da esperanza. Por eso quería pasar a los siguientes ejemplos que voy a mostrar ahora. Bien, este es un proyecto muy inspirador que se desarrolla en Detroit, que creo que aborda la cuestión del acceso de una forma espectacular. En Detroit, cerca del 40% de los hogares carecen de conexión a Internet. Y la iniciativa Internet Equitativo
ha movilizado a grupos de la comunidad para crear Internet, construir una red de Internet por manzanas. Y hay unos guardianes digitales que son los que instalan y conservan esa red de Internet local. También instalan los puntos de acceso sin cable, realizan las conexiones por fibra y los hotspots, educan a los residentes acerca de cómo instalar y hacer un uso seguro y eficaz de Internet. Y también están trabajando en el desarrollo de una intranet que les permita comunicarse de forma privada sin conexión y únicamente a través de su red. En este sistema no se recopilan datos de ningún tipo. La policía a menudo pide acceder a los datos de esa red y todas estas solicitudes por parte de la policía han sido rechazadas. Esto es una gran fuente de inspiración. Volviendo a lo que decía Cristina, ¿no? Estos colectivos y permitir que las comunidades se movilicen. Pues este es un ejemplo increíble, es un ejemplo local que está redefiniendo el equilibrio de poder en sus propios términos. Están diciendo, mira, nosotros no confiamos en vuestros servicios porque para nosotros no funcionan. Para mí es una forma de diseñar un Internet para un futuro más equitativo. El siguiente ejemplo es otra forma muy innovadora de abordar un problema como es el abuso en línea, que es un gran obstáculo para la igualdad. Es un proyecto liderado por Policy and Paradigm HQ y es un juego de ficción interactivo basado en las historias de 3 mujeres africanas. Las personas que juegan en esta aplicación se enfrentan a distintas amenazas como el Zoom bombing, la irrupción de alguien en Zoom, la falsificación, perdón, la suplantación de identidad o compartir imágenes íntimas de forma no autorizada, sin el consentimiento de la persona. Y a lo largo del juego, estas personas aprenden a sobrellevar estos retos de la vida real. También incluye enlaces que llevan a recursos y herramientas externos para que puedan aprender más. Me parece un proyecto pues, que es una gran fuente de inspiración, porque aborda un tema que apela a las personas, pero que además está contextualizado, está muy contextualizado a nivel cultural. Se centra en las experiencias vividas. Muchas veces tenemos servicios y productos que han sido concebidos pues, respondiendo a esa idea de hombre blanco como grupo meta. Y precisamente esto hace lo contrario, asume un tema muy, muy complejo y lo hace accesible. Y además lo gamifica, aunque sea un tema pues, muy delicado. Y quería compartirlo porque me parece un ejemplo de diseño extraordinario. Uno de los problemas que ya he mencionado pues, es la representación sexista de los asistentes de voz. Por ejemplo, Alexa, Siri, suelen ser representaciones femeninas porque el tipo de tareas que se les encomienda encajan en lo que se consideran actividades típicamente femeninas, ¿no? De los cuidados y de ayudar. Las asistentes GA, Siri, Cortana y Alexa se han instalado en más de 2.000 millones de hogares en todo el mundo. Por lo tanto, es una tecnología que está por todas partes y que se va acumulando. Y creo que las representaciones que transmiten estos dispositivos pues, son muy importantes. Además, es importante fijarse en cómo se han diseñado estos dispositivos para hacer frente al acoso que reciben. Como las identificamos como mujeres, pues los usuarios les envían observaciones sexistas, les piden pues, tener sexo, ¿no? Y bueno, hace unos años hubo una serie de talleres en línea acerca de las configuraciones feministas y sexistas de Alexa, pero nosotros hemos querido llevarlo un paso más allá y centrarnos en el pensamiento binario. Colaboramos con Cami Rincon, investigadora y diseñadora de conversaciones, para crear un curso en línea intensivo llamado Queering Voice
inteligencia artificial, Trans-Centered Design, diseño centrado trans. Y este proyecto se llevó a cabo con un equipo de personas trans y no binarias. Y el resultado presentado en el taller fue una interficie no binaria, SIP, que es un asistente con una voz queer y que conecta con la comunidad no binaria y trans, creada por esa misma comunidad. Este es otro proyecto que me encanta, que no necesariamente tiene que ver con la representación codificada en los dispositivos, sino una representación más general, porque creo que una de las formas de los estereotipos en línea son los resultados de búsqueda del término AI, inteligencia artificial. Este proyecto, Better Images of AI, nos da a entender que hay una serie de representaciones de la inteligencia artificial en Internet que son muy problemáticas y engañosas, ¿no? Que son imágenes muy abstractas, futurísticas, como sacadas de la ciencia ficción y que impiden entender correctamente su impacto en el entorno y en la sociedad. También destaca que las imágenes que representan a la inteligencia artificial como robots ocultan o no dejan o impiden saber que los humanos también tienen una responsabilidad en su desarrollo, que esas personas que las desarrollan deben rendir cuentas. Y luego hay muchas imágenes que suelen o que potencialmente pueden difundir miedo o que asumen pues, algunos perjuicios históricos sobre género, etnicidad y religión. Este proyecto nos ofrece todo un repositorio de mejores imágenes disponibles para todo el mundo, partiendo de una colección de imágenes inspiradoras, como la que tenemos en pantalla, una imagen de Max Gruber. Y el objetivo de estas imágenes pues, es poder representar a un conjunto mayor de personas y de culturas, más amplio de lo que tenemos ahora, y representar mejor los impactos sociales y medioambientales de los sistemas de inteligencia artificial. Introduzcanlo en Google, inteligencia artificial, los resultados son increíbles y también consulten este proyecto porque es fantástico. Y ya por último, este proyecto que me parece también muy interesante, no sé si ya la conocen, se llama Algorithmic Justice League, una organización fantástica que lucha contra la injusticia de los algoritmos y que son excelentes en describir cómo la inteligencia artificial perpetúa el racismo, el sexismo, el capacitismo y otras formas de discriminación. Y una de las cosas que más me gustan de lo que ellos hacen es un taller en los que utilizan drags para engañar a las tecnologías de reconocimiento facial, que son perjudiciales o discriminatorias ante las personas de color y las personas negras. Vemos que hay muchas iniciativas en todo el mundo que intentan repensar las tecnologías actuales de distintas formas. Bueno, nosotros decimos que no hay feminismo, sino solamente feminismos posibles, y que no hay Internet, sino solo Internets posibles. Este es nuestro lema. Y para nosotros es un recordatorio de cómo es el feminismo en función de quién seas, de dónde estés y de cuáles sean tus problemas, tus luchas. Y también da esperanza para el futuro. Imagínense que las grandes plataformas de redes sociales en el mundo han sido creadas o fueran creadas por equipos comprometidos para luchar contra el racismo, con personas muy comprometidas con la igualdad medioambiental. Personas muy involucradas en las economías alternativas y las tradiciones indígenas. Imagínense si hubiesen sido creadas por personas cuya pasión en la vida fuera la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo sería el Internet entonces? Para mí, este es un sueño muy potente al que me agarro. Creo que también es importante decir que no hay que ser activistas de Internet para poder vivir unas tecnologías distintas.
pero sí que debemos tener suficiente autoestima para poder utilizar Internet de una forma que nos nutra, para poder conectar, para poder aprender, para poder florecer. A veces tenemos esta sensación, ¿no?, que nos absorbe nuestra energía o que nos impide, nos desconecta de la naturaleza. Tenemos que encontrar una forma de apartarnos cuando vemos que no nos está sirviendo, que no nos es útil, apartar la mirada de la pantalla y disfrutar de nuestra vida. Pero si quieren convertirse en activistas de Internet, pues también podemos ayudarles. Aquí en la pantalla podemos ver algunos de los cursos que ofrecemos. Ya lo comentaba Cristina antes. Tenemos un curso para diseñar un chatbot feminista. Es muy divertido, lo pueden probar. Tenemos otro curso sobre enfoques con inclusividad de género en la tecnología. Es más bien una introducción bastante amplia sobre el género en la tecnología. Y luego tenemos otro curso, enfoques antirracistas en la tecnología, que llevamos en colaboración con la organización del Reino Unido Coding Black Female. Y aquí nos da una perspectiva general acerca de los enfoques que podemos adoptar para luchar contra el racismo en la tecnología. Cristina también lo ha mencionado antes. Tenemos un máster sobre desigualdades en Internet en la entidad Creative Computing Institute de Londres. Es muy interesante. Bueno, pues creo que aquí acaba mi presentación. Muchas gracias por su atención y gracias a la Mobile Week Barcelona por haberme invitado y con mucho gusto estaré encantada de responder a sus preguntas. Charlotte, fantástico. Muchísimas gracias por esta presentación y por compartir con todos nosotros algunas ideas y reflexiones y estos enfoques más pragmáticos. Voy a recordar que tenemos la página de Menti. Vamos a ver si hemos recibido preguntas. Yo, Charlotte, tengo muchísimas preguntas para ti. Recuerdo el código 71151816. Allí pueden enviar sus preguntas. Mientras esperamos, voy a empezar yo. Bueno, yo te estaba escuchando, Charlotte, y hablabas de estas promesas incumplidas. Y eso me ha hecho pensar en que cuando alguien incumple una promesa con otra persona, lo que suele ocurrir es que surge esa cuestión de confianza o de desconfianza con esa persona. ¿Estamos entonces perdiendo la confianza en Internet? Es muy interesante fijarnos en estas promesas incumplidas que nos mostrabas en tu diapositiva y reflexionar, ¿no?, en esa desconfianza que nos genera ahora Internet en estos momentos. Sí, yo creo que es muy fascinante, ¿no?, la investigación que tiene que ver con la que llamamos la paradoja de la privacidad, que demuestra que sí, confiamos mucho menos en las plataformas sociales. ¿Por qué? Porque somos cada vez más conscientes de los problemas inherentes que recopilan nuestra información, etcétera. Pero al mismo tiempo no cambiamos nuestro comportamiento acorde a esta situación. Y creo que esto nos lleva una vez más a la cuestión de la responsabilidad. Porque muchas veces las opciones que nos vienen dadas son muy desiguales. Si tenemos dos opciones, pero una realmente nos supone una desventaja, pues no lo podemos considerar una opción. Y yo creo que lo que está ocurriendo es que si las tecnológicas lo hacen o lo ponen tan difícil para que nos salgamos de ellas, pues debemos plantearnos si realmente es una opción. Y ahí entra esa disonancia cognitiva, algo que sabemos pero que no actuamos para combatir. No sé cómo lo ves. ¿Tiene sentido lo que estoy contando? Bueno, pues sinceramente yo al menos quiero pensar que uno de los mensajes positivos post pandemia es que somos un poquito más conscientes de esta relación de confianza o desconfianza en Internet, porque antes de la pandemia parecía pues que, bueno,
simplemente podíamos compartir todos nuestros datos desde cualquier dispositivo y ya. Ahora no queremos compartir nuestros datos con determinados servicios. ¿Y por qué? ¿Por qué desconfiamos en Internet y en las personas detrás de Internet? Eso me lleva a otro aspecto que tú también has mencionado. Has utilizado el término rendición de cuentas, ¿no? Para mí es importante diferenciar responsabilidad de rendición de cuentas, que son conceptos que no siempre se diferencian bien. Me gustaría conocer tu opinión acerca de esas amenazas a la democracia. Tú decías que las redes sociales, por ejemplo, bueno, en un primer momento, pues estamos contentos con ellos, ¿no? En cambio, luego vimos pues que Twitter cerraba la cuenta de Trump. O luego, con el conflicto entre Ucrania y Rusia, la Comisión Europea decidió bloquear todos los medios procedentes de Rusia. Lo que quiero decir es que hay algunas decisiones que son agresivas, ¿no? Y que, bueno, puede parecer que haya democracia, pero por otra parte, podríamos decir que estamos dando demasiado poder, un poder excesivo a las redes sociales, ¿no? ¿Qué sucedería si las cosas fueran justamente las contrarias, ¿no? Si las utilizáramos para o en favor de las cabezas nucleares, ¿no? O si utilizáramos las redes sociales para fomentar el uso de las armas nucleares. Hay un desequilibrio en el poder de las redes sociales y la democracia. No sé si podrías hablarnos un poquito más acerca de cuál es tu opinión. Sí, gracias por esta pregunta. Es un debate sumamente importante. Yo creo que esta relación entre la libertad de expresión y la censura pues nos hace pensar y repensar mucho el tema de la igualdad en Internet. Yo he mostrado un ejemplo de esa persona bloqueada o censurada en Instagram cuando divulga el discurso del odio. En algunos casos, mantener la democracia puede convertir una situación en un arma arrojadiza. Hay distintas formas de discriminación en la sociedad y estas se reflejan en las redes sociales. Y cuando se aplica la censura, también se reflejan una vez más las formas de discriminación. Por lo tanto, no es una situación igualitaria. Y esto nos hace pensar en este cambio interesante, ¿no? En la reticencia al control gubernamental, ¿no? Al inicio de las redes, John Perivalo decía, no queremos control gubernamental. Y ahora tenemos a la Unión Europea que dice, tenemos que regular porque las grandes tecnologías tienen más poder que los gobiernos. Y creo que este ímpetu regulador, legislador, controlador, forma parte de lo que necesitamos, pero a la vez necesitamos ese activismo constante para que saque a la luz todas las formas de discriminación que pueden surgir a raíz de la censura ejercida por las redes sociales. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, por supuesto. Otra pregunta que tengo para ti. En el Mobile World Congress tuvimos a Anita Abatia. Y bueno, me gustó mucho lo que dijo. Dice, las mujeres fuera de línea están realmente fuera de la vida. Y lo que explicaba es que, bueno, si antes de la pandemia la igualdad de género se iba a conseguir en 99 años y medio, pues ahora con la pandemia no se conseguirá hasta dentro de 135 años.
Eso nos lleva otra vez al tema de la igualdad de género. Obviamente depende de cómo entendamos el Internet, pero muchas veces cuando veo estas muestras de esperanza, quería saber pues, cuál es tu esperanza para la igualdad de género en el futuro. Bueno, yo creo que esta cita que has mencionado es simplemente brillante y que nos lleva al centro del problema. Y la desigualdad de género en Internet es un reflejo de la desigualdad de género en el mundo y creo que podemos abordar ambas cosas en paralelo. Tenemos que tratar problemas como el acceso a Internet entendiendo por qué en un país concreto no se considera que a las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres a tener acceso a Internet. Es decir, es un reflejo de esa desigualdad estructural y que se traduce de una perspectiva tecnológica o solucionista. Al final todo se reduce a la sociedad. Yo creo que Internet antes era el espejo de la sociedad, pero ahora lo veo como un bucle que se retroalimenta. Es decir, Internet adopta la forma que nosotros le damos. Y siguiendo esta metáfora, necesitamos que lo que nosotros aportamos sea bueno para que lo que obtenemos también lo sea. Hemos recibido una pregunta a través de Menti y tiene que ver con tu mañana en la fría Inglaterra. ¿Cuál sería para ti la escarcha que el gobierno, que la administración podría hacer o podría dar para una mayor visibilidad de las mujeres en Internet? Una pregunta fantástica de las iniciativas ciudadanas para la igualdad en Internet. Sí, muchas gracias por esta pregunta. A ver, si he entendido bien la pregunta, se trata de qué pueden hacer los gobiernos para resaltar, para dar un mayor énfasis a las iniciativas de base, ¿verdad? Sí. Mira, es una pregunta fantástica. Creo que cualquier paso que se dé en favor de la comunicación y para divulgar la información es bueno. Tenemos que ver también dónde podemos anclar estas iniciativas, quizás para las personas jóvenes, para que empiecen a plantearse todas estas problemáticas antes y que tengan más opciones de generar iniciativas de base y poder utilizar las tecnologías de una forma alternativa. Yo creo que es un proceso de dos pasos. Primero, resolver la comunicación de los procesos existentes, pero también recurrir a la aparición de nuevos proyectos. Necesitamos a la siguiente generación más y más involucrada. Yo creo que a nivel mundial pues, tenemos que tomar decisiones muy importantes. Y hay iniciativas muy interesantes, como la que nos comentabas de Detroit, y yo creo que se pueden escalar, ¿no? Obviamente son problemas que se experimentan en distintos lugares. Mi última pregunta para ti, Charlotte, sería la siguiente. Me gustaría que cerraras los ojos, ¿no? Y te trasladaras a 2040, donde ya habríamos podido alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Los ODS, que nos quedan menos de 8 años. ¿Hasta qué punto crees o en qué momento crees que se encontrará esta Internet feminista y cuáles de los objetivos crees que se habrán alcanzado? Yo me estoy yendo ya más allá de 2030, pero no sé, ¿cuál es tu opinión? ¿Eres optimista o no? Por eso precisamente organizamos la Mobile Week. Nosotros creemos que eso es algo necesario para la ciudadanía y hablamos mucho con empresas, con la administración pública, con los gobiernos. Necesitamos que la ciudadanía
participe íntegramente en los procesos que van a dar forma al futuro digital. Y esa es precisamente la esencia de la Mobile Week. Hoy, escuchando tu presentación, pues recupero la esperanza, ¿no? Pero nos queda un largo camino por recorrer. ¿Cuál es tu opinión? ¿Va a ser un camino pues más de rosas o no tanto? Yo creo que hay muchos temas que deben preocuparnos y no creo que hayamos alcanzado todo lo que necesitamos en 2030. Pero creo que cultivar el optimismo, y ni siquiera tiene que ser optimismo, tener esa sensación de que es posible. Creo que tenemos que trabajar juntos en ello. De lo contrario, podemos caer en la idea de que, bueno, de que nada sirve, de que es inútil y alejarnos de la red, ¿no? Desconectarnos. Tenemos que encontrar a comunidades, a personas con las que compartamos valores y aunar nuestros esfuerzos, reforzar nuestros lazos y compartir nuestras fortalezas, porque como dices, ¿no? Un día a lo mejor nos sentimos como, sí, es posible, y al día siguiente pensamos, es que es inútil. Pues bien, en ese momento, cuando vemos que todo es inútil, tenemos que contar con personas que nos digan lo contrario. Obviamente, de vez en cuando debemos descansar, pero cuantas más personas tengamos a nuestro lado, pues mayor confianza tendremos. ¿Sí? Sí, quizás esto sea más realista. Muchísimas gracias, Charlotte. Vamos a compartir los ejemplos que nos has mostrado porque creo que es muy útil saber qué es lo que se cuece en otras partes del mundo y que sea también un ejemplo para la administración pública que puedan replicar. Yo creo que el mensaje con el que me quedo es que estamos cambiando, que vamos en la buena dirección. Hemos cambiado, ¿no? Al inicio, mucha gente, pues a lo mejor pensaba más, ¿no? En lo que se puede comunicar, en las iniciativas. Y bueno, estamos muy contentos de haber podido compartir esta sesión contigo. Esperamos que en la próxima edición nos podamos encontrar en persona, que puedas venir a Barcelona y bueno, que dentro de un año podamos volver a conversar y hablar del futuro. Muchas gracias, Charlotte, y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido. Nos vemos pronto. Gracias, muchas gracias.